La reacción social ante la gran recesión y la respuesta de los mecanismos institucionales es una corriente de fondo que no debemos de ignorar. El papel de la ciudadanía y el pensamiento que la mueve va a ser clave. Lo vamos a analizar aquí, sus valores, los valores que posee la ciudadanía, los valores que, entre otros aspectos, sostienen nuestro estado de bienestar. ¿Cuál está siendo la evolución de la reacción social contra la crisis? ¿Es un camino hacia una nueva forma de sentir democrático, hacia la puesta en práctica de renovados ideales? ¿O por el contrario, es también un reforzamiento cultural de la desvinculación, el desengaño y quizá del resentimiento? ¿Cuáles son entonces los principales fenómenos emergentes en el mundo de los valores? ¿Cuáles son las claves para la reconstrucción de nuestro horizonte moral? Las respuestas a estas preguntas nos deberían ayudar a gestionar nuestra indignación, pero también nuestra esperanza. La evolución de la reacción social contra la crisis, por una parte, mantiene elementos que existían ya a partir de 2011, elementos de indignación frente a la corrupción, frente a la política, frente a la gestión, sobre todo austeritaria, de la crisis, indignación que luego se concretó y se sigue concretando hoy en día en multitud de iniciativas sociales, populares, barriales, locales, que buscan responder a las víctimas de la crisis, que buscan plantear también alternativas en clave local. Pero desde 2014 hasta ahora hemos visto cómo surge una deriva de la indignación, de esa misma indignación, que tal vez se orienta en una dirección distinta. Sigue expresándose como una reacción airada frente a la política, sigue enfrentándose a la política tradicional, sigue operando ese modelo de no nos representan, ese modelo de la política como casta, pero tal vez está perdiendo elementos de universalismo, elementos de inclusión, elementos incluso de alegría, de conexión con impulsos muy positivos de la sociedad española, y se están dejando expresar, en buena medida porque es el clima que se vive en Europa y en el mundo también, pues elementos de un mayor rechazo hacia minorías. Ahí está el fenómeno de la porofobia, ahí está el fenómeno del rechazo a la inmigración, ahí está el fenómeno de los partidos nacionalpopulistas. Por tanto, es una indignación que, manteniendo esa raíz crítica fuerte respecto de la crisis y su gestión, sin embargo, está permitiendo también la aparición de reacciones o de derivas que, en el caso de que se puedan desarrollar, pues generan preocupación, porque seguramente, en lugar de abrir horizontes de solidaridad y de inclusión, pues dibujan escenarios de cierre y tal vez de expulsión de minorías o de expulsión de colectivos sociales. Cuando hablamos de los fenómenos emergentes en el mundo de los valores, podemos ofrecer una respuesta en diferentes planos, ámbitos o procesos, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del sistema político, si hablamos de la democracia, se observan como tres grandes valores o principios. Está la legitimidad del modelo, es decir, sí, se sigue apostando por la democracia como modelo y como sistema político, pero hay un fuerte descontento que tiene mucho que ver con la insatisfacción con los partidos políticos y con los protagonistas de gestionar lo político, y hay también y persiste una fuerte desafección, que ya no es tanto descontento como desconfianza en las instituciones que están responsabilizadas de lo público, ¿no? Entonces tenemos legitimidad, pero también tenemos descontento y desafección. Si nos fijamos en el sistema económico y sobre todo vemos el ámbito de la fiscalidad, el tema de los impuestos, sí vemos que ha habido un cambio en los últimos años, ¿no? Se solía relacionar mucho más el pago de impuestos con medidas de carácter redistributivo, de reparto, y cada vez más vemos que se afianzan posturas que relacionan el pago de impuestos con una contrapartida mucho más directa, ¿no? Sin pensar en un reparto o en un principio de solidaridad, y exigir que si yo pago impuestos haya una respuesta directa a ese pago, lo cual lima un poco o debilita lo que son las bases del estado de bienestar y de las medidas redistributivas. Otro valor muy importante relacionado con estos procesos es el ámbito de las emociones, ¿no? Es decir, cómo tenemos que empezar a recuperar también las emociones para afianzar modelos políticos y modelos sociales, ¿no? Generar sentimiento de pertenencia, sentimiento de querencia, ¿no? Para que nos permita apostar por esos modelos políticos sociales que creemos que pueden ser más justos y más igualitarios. Y una de las cuestiones que amenaza a estos valores, a estas emociones, es precisamente el miedo. Parece que se está instalando un miedo entre muchos grupos sociales, y que recientemente parece que esa incertidumbre nos repliega más hacia el pasado
nos hace querer recuperar situaciones anteriores, ¿no?, con cierta nostalgia, y genera ámbitos de fuerte inseguridad, ¿no? Como resultado de ello tenemos la respuesta, por ejemplo, de los populismos, ¿no?, que ante la imposibilidad, ¿no?, de controlar o de entender o de comprender los cambios y la incertidumbre, ¿no?, pues establecen marcos mucho más restrictivos o reaccionarios. Es importante trabajar las emociones y trabajar los valores asumiendo, teniendo en cuenta que la incertidumbre genera miedos, pero también puede generar esperanzas. La diferencia está en que el presente nos otorgue las suficientes claves y posibilidades de construcción de futuro. Entonces tenemos que saber qué queremos, tenemos que saber canalizar nuestra indignación o nuestra incertidumbre o nuestras dudas hacia modelos sociales posibles. Eso hará que la incertidumbre no genere tantos miedos y genere marcos de mayor esperanza. Las claves para la reconstrucción de un nuevo horizonte ético parten de una cuestión fundamental y es, en primer lugar, escuchar esa transformación en la indignación de la sociedad. Aunque muchas veces la forma en que se expresa esa indignación pueda generarnos rechazo por las consecuencias que podemos aventurar, tenemos que estar muy atentas y muy atentos a cuál es la motivación que está por detrás de muchas de estas reacciones que describíamos anteriormente. Son reacciones que a veces surgen de sensaciones de desamparo, de situaciones de olvido, de miedos sociales, de miedos sin esperanza. Lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es perder la esperanza, y por eso un elemento fundamental para la reconstrucción de la solidaridad y de un horizonte ético incluyente y universal es justamente hacer una buena pedagogía de la indignación, ser capaces de identificar en ese motivo tan potente de la indignación social, identificar cuáles son las razones fundamentales, dejar a un lado discursos a veces muy sencillos, explicaciones que buscan chivos expiatorios, explicaciones que son demasiado simplistas para los problemas complejos que abordamos y, por tanto, depurar las motivaciones que están debajo de la indignación. Para eso hace falta, sobre todo, una gran conversación cívica en la que no rechacemos ninguna de las ideas que se ponen en la conversación, pero intentemos depurarlas. Y es fundamental acompañar también la indignación. Tenemos que estar muy cerca de las personas que expresan miedos, que expresan rechazos, que expresan o que dibujan horizontes oscuros en su horizonte vital y social. Tenemos que estar con ellas y con ellos y tenemos que compartir sus miedos. No podemos plantear ningún horizonte de esperanza si no compartimos los miedos. Y tendremos que abordar conversaciones que tenemos sin abordar en la sociedad española. La conversación sobre la inclusión de las personas inmigrantes y refugiadas, la conversación sobre cómo conseguimos integrar socioeconómicamente personas que son expulsadas del mundo del trabajo, del mundo del empleo, la gran cuestión del envejecimiento, de los cuidados, la gran conversación sobre cómo conseguimos cohesionar un país tan complejo y tan plural como es España. Son conversaciones que, si no las abordamos bien, pues generarán rechazo, generarán enfrentamientos, generarán a veces incluso riesgos de polarización social, y simplemente tenemos que hacer aquello que, por otra parte, la sociedad española ha hecho siempre, que es vivir con una cierta tranquilidad y hasta con una cierta alegría la cotidianidad, hacerse fuerte cuando ha hecho falta para salir de situaciones problemáticas, escucharnos mucho y, sobre todo, saber y sentir y asumir que formamos parte de una misma realidad y que o salimos todas y todos o nos quedamos todas y todos atrás.